El MinSal busca que en la red de salud se aumente la cantidad de camas de unidades de cuidados intensivos. Para lograr este objetivo se podría tener que reasignar el personal y suspender algunas cirugías selectivas. Y para ahondar en este tema vamos a tomar contacto con Cecilia Luengo, vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. ¿Cómo está, Cecilia? Muchas gracias por hablar con nosotros. Hola, Frecia, buenas tardes. ¿Qué balance se puede hacer ahora cuando se ha escuchado en las autoridades, hace unos minutos nada más, hablando de que se puede o podemos tener una inmunidad de rebaño solo en junio, ¿no? Y aumentan los casos en los últimos días con este recambio de camas o reconversión, más bien dicho. ¿Es preocupante lo que se está viviendo cuando se está ocurriendo en paralelo con la vacunación? A ver, es preocupante, nosotros lo venimos diciendo ya desde principios de año, que desde finales de noviembre y principios de diciembre hemos visto un aumento sostenido de los casos de COVID-19 a lo largo de todo el país. Esta vez ha sido más intenso primariamente en regiones y eso junto, por supuesto, a la época de vacaciones de verano, donde además hubo más movilidad hacia regiones, hace precisamente que los casos hayan aumentado. Y ahora, en el fondo, lo que tenemos que ver es qué tanto nos va a impactar eso o cómo vamos a hacer frente a esta realidad, porque tenemos una situación donde tenemos una ocupación de camas UCI ya del 94%, y esto se ha mantenido en el tiempo, y de seguir aumentando los casos vamos a llegar, claro, a una situación que es bastante, en el fondo, semejante a lo que nos tocó vivir en el invierno pasado durante la primera ola. ¿Y qué, en comparación con lo que se vivió en invierno, le quería preguntar del contexto o el escenario es distinto? Porque ahora hemos visto el aumento de casos, pero también una mayor reapertura con un mayor también, a la vez, conocimiento del virus. Entonces, eso es lo que dicen las autoridades, cómo se compensa en una cosa con otra. ¿Cómo lo ve usted? A ver, hay que ser bien claro en lo que significan algunas cosas, porque hay en el fondo medidas que se toman más bien tratando de propiciar algunas medidas económicas y que no siempre están de acuerdo con las medidas sanitarias. Nosotros tenemos en este minuto, tal como tú dijiste, una campaña de vacunación andando y que ha funcionado muy bien y que está funcionando a un ritmo bastante acelerado y que esperamos que siga así. Sin embargo, cuando uno habla de que hay 3 millones de chilenos vacunados, estamos hablando de 3 millones de chilenos que han recibido la primera dosis de la vacuna. Y eso significa que hay que esperar alrededor de 2-3 semanas y hasta un mes, según la vacuna que se les haya administrado, para tener su segunda dosis de vacunación. Por lo tanto, si uno habla de quienes están vacunados al 100%, en este minuto solo estamos vacunados quienes trabajamos en unidades de paciente crítico y algunos de los individuos que son de mayor edad, que fuimos los primeros en ser vacunados, y eso es alrededor de 60.000 personas, lo cual dista bastante de los 3 millones de personas. Por eso estamos hablando de alcanzar una inmunidad de rebaño de 15 millones de personas, correspondiente al 80% de la población chilena, alrededor de finales de junio, cuando termine el primer semestre. Por lo tanto, no ha disminuido desde el punto de vista de la población vacunada la posibilidad de contagio y la posibilidad de transmitir esta enfermedad. Por lo tanto, tenemos que seguir manteniendo las mismas medidas de prevención y el mismo aislamiento físico o distanciamiento físico que estuvimos manteniendo hasta fines del año pasado. Y eso tiene alguna manera que compatibilizarse con la apertura que ha habido desde el punto de vista económico, que viene más bien a subsanar la merma económica que como nación también hemos sufrido producto de esta pandemia, pero que no tiene que ver con que existan mejores condiciones sanitarias que el año pasado para tener una mayor apertura. Eso hay que tenerlo claro. Aquí son dos objetivos distintos. Existen medidas que tienen que ver con el combate, podríamos decir, de esta pandemia y que netamente están basados en la trazabilidad, en el fortalecimiento de la atención primaria
y de la campaña de vacunación y en este minuto del aumento de camas de unidades de paciente crítico que se está pidiendo, y por otro lado hay una lucha o hay un interés por tratar de mejorar las condiciones económicas, pero la condición económica no va de acuerdo, digamos, con el nivel sanitario que nos permite la pandemia en este minuto. Y en ese sentido, ¿qué es lo que más preocupa, doctora, respecto a las medidas que se han tomado con un objetivo más bien económico? Gimnasios, casinos, bueno, o la apertura de colegios, eso o todas las anteriores, digamos. A ver, lo que preocupa es que fundamentalmente, lamentablemente, cuando no se habla en forma clara, la gente se confunde y malentiende en algunos casos que mayor apertura significa que hay bastante menor peligro de contagio, y en este minuto eso no es así, todavía no es una realidad, y tenemos que esperar bastante pasado el primer semestre de este 2021 para que podamos realmente evaluar si eso va a ser así. Segundo, que en el fondo hay que considerar que las aperturas deberían darse siempre en lugares ojalá abiertos, que cuenten con medidas en el fondo de higiene y de fiscalización o de vigilancia de que las medidas de higiene se cumplan, y que cuenten con un aforo predeterminado y con una organización en el fondo importante, como es la que se está tratando de dar en la educación para que los niños puedan volver al colegio en forma presencial, ojalá la mayor parte del tiempo, porque sabemos que se va a mantener probablemente una situación mixta con educación virtual además, pero deberían mantenerse estas medidas por lo menos para poder permitir algunas aperturas, sino tal como el ministro lo acaba de decir cuando estaba recibiendo las vacunas, el paso a paso tiene la gracia de que puede ir para adelante o para atrás, y eso significa que dependiendo cómo vayamos nos podemos ver nuevamente sumidos en situaciones donde algunos lugares tengan que volver a cuarentena. Y así una región metropolitana como el año pasado que vimos prácticamente toda la región en cuarentena, ¿eso será posible, o sea, o lo ve posible sanitariamente hablando? Sí, tenemos que ver en el fondo cómo se viene marzo, podríamos decir, y abril. Hemos tenido un aumento constante en los casos, tenemos un 94% de ocupación de las unidades de paciente crítico. Tal vez en el fondo se tomó un poco más livianamente de lo que se debería haber tomado esta situación, porque todavía hay camas disponibles en la región metropolitana. Pero si uno evalúa los informes que está emitiendo el Ministerio estas últimas semanas, en regiones se han abierto más camas de intensivo, tanto en las unidades, en las instituciones públicas como privadas. En este minuto tienen más camas abiertas que las que llegaron a tener con la máxima ocupación del año pasado, que fue en junio y en julio. Quienes podemos todavía eventualmente abrir más camas somos quienes trabajamos en la región metropolitana, que todavía en el fondo tiene algún porcentaje aparentemente con respecto a la mayor ocupación o a la mayor dotación de camas críticas del año pasado de abrir más camas. Sin embargo, tenemos que ponerle un asterisco a eso y puntualizar que lamentablemente la situación del año pasado tampoco es la misma en las unidades de pacientes críticos, porque como consecuencia de esta misma pandemia tenemos una merma de personal que es muy importante. Tenemos, dependiendo de la institución, entre un 30 y hasta un 60% de licencias médicas en personal médico, personal de enfermería, personal técnico paramédico, y también ha habido muchas renuncias a las instituciones producto de consecuencias en el fondo de el agotamiento físico, el agotamiento psicológico y algunas patologías de salud mental que lamentablemente han producido esta pandemia en el personal de salud. Exactamente. Bien, doctora, le queremos agradecer por haber estado con nosotros. Que tenga un muy buen día.